Ok, el señor Andrade. Presente, Inge. Listo. Luis Clavón. Presente. Mario Cóndor. Presente, Inge. Andrés Cuesta. Presente, Inge. Ángel Garzón. Presente, ingeniero. Fabián Gonzalón. Fabián Gonzalón. Juan Carlos Guerrero. Presente, Inge. Luis Guzmán. Presente, ingeniero. Milton Lipto. Presente, ingeniero. Fernando Lidión. Presente, ingeniero. Rubén Lomas. Presente, ingeniero. William Maila. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Diego Nicolalde. Presente, ingeniero. Robinson Ordóñez. Buenas noches, Inge. Presente. Gracias. Paul Kinga. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Denis Ramírez. Presente, Inge. Buenas noches. Cristian Simbaña. Simbaña. Ángel Sotomayor. Buenas noches, Inge. Presente. Yadira Suntasi. Presente, Inge. Buenas noches. Y Pablo Veloso. Buenas noches, Inge. Presente. Inge, buenas noches. Todavía no consto yo en la lista, yo ya le envié el correo el mismo día, el viernes anterior. Ya, Porque yo sí estoy matriculado, me consta ahí en el sistema todo, pero donde usted no. ¿Y en las otras asignaturas? No, solo esta asignatura cojo yo, no cojo otra asignatura. Ya, verá. Dime tu nombre un momentito. Flores Velasco Alex Stalin. Con S nomás, sin E. Ah, con la S. Bien. Yo ya le envié el correo, no sé si recibió. Sí, yo le reenvié a la ingeniería electoral. Pero bueno, verá, hay un tema aquí, justo con este tema del... Hasta mañana, 25, no puede haber ya estudiantes fuera de lista. Entonces, hay que... ¿usted ya hizo los pagos, los diferimientos de pago y todas esas cosas? No todavía, porque solo es, como es matrícula nada más, entonces no... Sí, pero tiene todos que... todos nos hemos matriculado virtualmente, no sé, alguien de... No sí, sé sí, si, pero a ver... Juan, pagaste tú. A ver, yo les expliqué que había una serie de opciones en el SIGE para legalizar la matrícula. Entonces, si tú no legalizas la matrícula con alguna evidencia de diferimiento de pago, de compromiso de pago, lo que sea, hay unas opciones ahí habilitadas en el SIGE. Si tú no haces eso, no te van a legalizar la matrícula y por eso no apareces en el SIGE. Okay. Tú tienes que entrar al SIGE y hacer la gestión económica que corresponde. Yo de eso no sé porque no soy estudiante, no puedo ver cuáles son. Pero sé que hay una serie de opciones habilitadas, como diferimientos de pago con tarjeta, hay, no sé, creo que había antes compromiso de pago. Bueno, no sé cómo estará ese asunto ahorita. El asunto es que eso se hace de manera inmediata, pero tiene que tener o subir al SIGE una evidencia del pago realizado. Y esto hay que hacerlo de manera inmediata, ¿ok? Porque ya el plazo máximo es hasta el día 25. Y no queremos que usted tenga ningún problema, pero lo que queremos es ayudar. Entonces, anote ahí, por favor. Es más, yo le voy a anotar aquí en el... Deme un segundito que le voy a anotar en el chat. Tiene que enviar urgente, y si lo puede hacer ahorita mismo, aunque esté en la clase, lo manda ahorita mismo, un correo a
Espera un segundito que no me escribo. No estoy. Ah, estoy escribiendo en otro lado. Matrículas @uisrael.edu.es. Ahí debe estar viendo en el chat. Ya. Entonces, por favor, envíe un correo ahí, indique su situación de que usted se matriculó, verifique lo que tenga que hacer, entre en el SIGE, haga el compromiso, pero tiene que hacerlo entre hoy y mañana, porque mañana se vence el plazo. Matrículas@uisrael.com.es. @uisrael.edu.es. Ya. Y me envía con una copia a mí para yo tener información de lo que hizo ahí, porque el problema es que no puedo, ya no podemos tener así estudiantes fuera de lista, todos tienen que estar incluidos dentro del SIGE. Ok. Hoy justo tuvimos una reunión y ya nos indicaron que el plazo es hasta mañana 25, entonces tiene que hacer eso urgente, por favor. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ingeniero, otra pregunta. Ya, vamos a conversar ahorita, déjeme salir de aquí. A ver, dígame, vamos a conversar un rato. Pregunten todo lo que quieran preguntar. Ya. Usted me envió hoy tarde, ya como aprobado los... Si puede activar la cámara, mejor. Ya lo activo. A ver, dígame. Hoy tarde me puso plan de igual que los dos ingenieros. Entonces quería saber si con eso yo ya puedo subir en los con... Ya eso ya consta como aprobado en algún lado, usted ya tiene eso registrado y yo ya puedo subir mis deberes con el plan de ya aprobado. Sí, verá, ya usted considera ese aprobado. Ahora, tenemos que tener una evidencia de la aprobación. Una para ti, porque tú necesitas una constancia, y otra para mí, porque yo también necesito una constancia de que tu tema está aprobado. ¿Ok? Entonces, como yo les dije en la clase anterior, existe un acta que lleva 4 firmas. Esa acta la firmo yo primero, tengo que firmarla yo primero, y después la firma el ingeniero Albarracín, la firma la ingeniera Coral y la firma la directora de investigación, que es la doctora Grisel Pérez. Entonces, cuando tenga todas esas 4 firmas, normalmente el estudiante me entrega una copia a mí, que es la que yo archivo como constancia de que el estudiante puede proceder con ese tema sin ningún temor de que después se le vire nada para atrás. Y la otra copia, la original, se queda el estudiante con ella, que es su aval, su carta de presentación de que su tema está aprobado. Entonces, yo conversé ayer con el ingeniero Albarracín sobre esa acta. Entonces, ahorita es un poco difícil obtener las 4 firmas, ¿ok? Lo que se va a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos un archivo compartido, ¿bien? Un archivo compartido que por eso les pedí la bitácora en la clase anterior. En ese archivo compartido se registra el tema, se registra los datos del estudiante, cédula, teléfono, correo, etcétera, y se coloca en unas columnas el estado del plan. Entonces, hay una columna que decía aprobado o en proceso. Se van a habilitar 2 columnas más en ese archivo, donde cada uno de los profesores que revisó ese plan va a insertar su criterio ahí. Como en el archivo compartido se sabe quién registró el aprobado o no, entonces yo puedo saber si fue el ingeniero Wilson Anrango, puede ser el ingeniero de la Torre, eso se ve ahí en el archivo compartido. Entonces, esa va a ser la forma de establecer una rúbrica digital de que ellos aprobaron ese plan. Cuando yo vea 2 rúbricas por cada plan de 2 profesores, yo también pongo la mía y lo apruebo, si es que yo tampoco tengo ninguna objeción adicional. Entonces, con eso, yo ya le envío un correo al estudiante y le digo, su tema está aprobado, como te envié a ti ya. Como ya yo tengo ya
la respuesta de Wilson y de la Torre, porque me enviaron el correo, y también hiciste las correcciones que yo te pedí, pues para mí ya ese tema ya no tiene vuelta atrás. Bien, pero igual necesitamos la constancia. Entonces, esto es para todos. En la semana 3 de la plataforma, yo subí un archivo en Word en la sección documentos que se llama Acta de Aprobación del Plan de Titulación. Usted se va a descargar esa acta. Esto es para lo que ya están aprobados definitivamente con las 3 firmas, ¿no? Me refiero al aprobado de los 2 profesores revisores más el del tutor. Entonces, se van a descargar esa acta, van a llenar los datos ahí, le va a pedir el título del proyecto, el nombre del estudiante, el nombre completo del tutor, ¿bien? Y esa acta me la va a enviar a mí. Yo la voy a descargar, la voy a imprimir, la voy a firmar y se la voy a devolver escaneada con mi firma, ¿bien? De momento, hasta que se resuelva el problema de la emergencia, mi firma va a ser la que va a valer ahorita. ¿Ok? Solo con mi firma se va a dar por aprobado el plan. Pero claro, yo no voy a firmar un acta que no tenga el visto bueno de los otros 2 profesores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de momento, su respaldo va a ser esa acta con mi firma escaneada. ¿Ok? Cuando se acabe el problema de la emergencia, se le van a agregar las otras 3 firmas que faltan. ¿Ok? Se va a hacer todo el procedimiento para que usted presente nuevamente esa acta que yo le mandé escaneada y le agregamos las otras 3 firmas, que sería de la ingeniera Coral Albarracín y de la doctora Grisel Pérez. Bien, igual yo le voy a mandar una copia al ingeniero Albarracín y a la ingeniera Coral de esa acta firmada para que ellos tengan constancia de ese procedimiento. ¿Alguna pregunta? No sé si quedó claro eso. Señor Lomas. Señor Lomas. Bien, ¿alguna pregunta de otro más, de otro estudiante? Señor Lomas, ¿qué pasó? ¿Me escucha? La conexión de mi internet está un poco mala, ingeniero, se desconecta, no sé qué pasa. Ya, bueno, ¿me escuchó todo lo que le dije? Sí, o sea, yo prácticamente ya tengo que descargarme ese documento de Word y llenar con los datos. Ya me lo descargué y dice fecha de presentación del tema. ¿Qué fecha le ponemos ahí? Y línea de investigación. Póngale la fecha en que yo le mandé la respuesta final mía de hoy, no hay problema por eso. La de hoy, listo. Sí, la de hoy. Como ya yo tengo constancia de lo que me envió Wilson y lo que me envió de la Torre, yo ya le firmo. Entonces, le voy a enviar a usted. O sea, cuando tú me envíes eso lleno, yo lo imprimo, lo firmo, lo escaneo y te envío una copia a ti, le envío una copia al ingeniero Albarracín y una copia a la ingeniera Coral. De esa manera, estamos, los 4 estamos tranquilos de que ese tema está aprobado y no tiene vuelta atrás. ¿Ok? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Ya, y cuando se acabe la emergencia, le agregamos las 3 firmas que faltan. ¿Alguna otra cosa más? Entonces, eso que le expliqué al señor Lomas, eso es válido para todos los que ya tienen el plan aprobado. ¿Ok? Ok. Recuerden que los que ya me pusieron que tenían el plan aprobado, porque otros 2 profesores le habían dado el visto bueno, yo también tengo que firmar eso. Bien. La revisión de los otros 2 profesores son vistos buenos nada más. La firma del tutor es la que ahorita define el aprobado por el momento. Hasta que se puedan agregar las otras 3 firmas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de otro estudiante, por favor?
¿Alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Milton Licto. Sí, dígame. Usted también ya estaba aprobado. Justo eso le iba a consultar. Si ya debo considerar como si estaba aprobado porque ya hice las correcciones que me envió. O sea, como le explico al compañero, debería asumir. Yo ya te respondí, ya te dije que por mi parte estaba aprobado, ¿no es cierto? No he visto el correo. Bueno, gracias, que esa nomás era la... Escuche, yo ya revisé, yo ya te envié un correo, yo a todos les estoy mandando un correo. Ya, gracias, ingeniero. Ya, pero espérame, en el caso tuyo hay que ver la respuesta de los otros dos profesores, porque habían otros profesores que estaban revisando, no sé si era Jurado o era Emmanuel, uno de los dos. Ingeniero Jurado, capaz. No, hay un archivo compartido donde hay otro profesor que yo lo vi. Entonces, hasta que él no dé la respuesta, yo no puedo aprobar definitivamente eso. Ya, listo, ingeniero. Ya, la señorita Suntasi también, yo también le di una respuesta, pero estaba pendiente la respuesta de otro tutor. Señor Nicolalde, también el mismo caso, que ya le revisamos. ¿Quién más era? Sotomayor también le di una respuesta. Estaba pendiente. Buenas noches. De mi parte también yo le había enviado ya con las correcciones, pero no recibió todavía su feedback en el correo. ¿Tú me enviaste? Sí, ya le envié hace unas 2-3 semanas más o menos. Ya, pero yo era ¿qué? ¿Como tutor o como revisor? Primero le mandé al ingeniero Flavio antes de comenzar clases. Ya. Entonces tú eres de los de noveno. Ajá. Pero yo te pedí correcciones entonces. Claro, ya le envié. Ya le envié hace unas 2 semanas, antes de iniciar clases. Ok, puede ser que se me haya mezclado con otro estudiante porque me están enviando un montón de estudiantes. Verá, Claro. yo voy a revisar el correo, pero si me puedes reenviar ese archivo ya corregido nuevamente para que me aparezca como primerito ahí, por favor. Porque esta semana me dediqué con algunos estudiantes de aquí, de este paralelo, y ya la mayoría creo que están encaminados ya. Como yo les dije, yo en una semana les resuelvo ese asunto. Y la mayoría ya están encaminados. Hay algunos que no me han enviado nada. Entonces quiero saber qué es lo que pasa. ¿Quién no tiene plan aprobado todavía? Inge, buenas tardes. Perdón que le moleste. Pablo Veloso le saluda. El caso tuyo ya también lo hablé con Fidel. Me dijo que no había ningún problema. Que lo podíamos manejar. Ya, Inge, pero sí, adicionalmente, yo podría enviarle ya el acta que nos mencionó ahora, o tendría que insistirle al ingeniero Cando para que me aprueben el documento compartido que manejan ustedes. Pero él no te ha aprobado todavía. Se supone que está aprobado con correcciones y nosotros ya hablamos con él, ya hablamos del tema, o sea, él nos aprobó verbalmente, se podría decir, en una videoconferencia que tuvimos con él. Ya, tú envíame el acta igual. Igual yo no firmo hasta que no vean el archivo compartido que él haya puesto una respuesta ahí. Si ya puso listo, no hay problema para insistirle a él un poquito, porque realmente como ya él nos dijo, ya por mi parte está aprobado, realmente no le hemos insistido en una respuesta o que nos actualicen el documento compartido. Entonces también le voy a enviar un correíto a él para que nos ayude con eso. Sí, pero bueno, envíame el acta igual. Yo entro al archivo compartido, veo si ya él puso una respuesta de aprobado, yo te firmo igual. Es que realmente ayer con el ingeniero Emanuel revisamos el documento que manejan ustedes y el Inge todavía no le aprueba en ese documento. No, pues si no ha puesto nada, no puedo hacer nada yo. Pues hay que esperar a Es que está aprobado con correcciones. Ya le enviamos las correcciones. Ojo. Aprobado con correcciones, no. El aprobado no puede tener más correcciones. O sea, si él te pidió correcciones, tú tienes que hacerlas. Y cuando él vea que ya no hay más correcciones, él te aprueba. No existe aprobado con correcciones. Lo que ellos ponen es viable, pero tiene que realizar correcciones. Entonces tú tienes que hacer las correcciones. Y cuando ya él considere que no hay más correcciones, él pone... Entonces le voy a decir que... Eso, mándale un correo a él, envíale el archivo corregido y que por favor te conteste. Y que ponga el detalle en el archivo compartido.
Ya, no hay problema, ingeniero. Ya le estoy molestando al ingeniero Pando. Muchas gracias. Si quieren me envías el acta, pero yo no la firmo hasta que no vea que él haya puesto una respuesta ahí. Claro, mejor me aseguro con el ingeniero Cando y posteriormente le envío el acta a usted, para no tener ningún inconveniente. Perfecto. Muchas gracias, Inge. Ya, ¿quién más no tiene tema aprobado, por favor? ¿Quién no me envió nada? ¿Quién todavía está pendiente? Magíster, buenas noches, ¿cómo está? Por pedirle una breve consulta, nosotros estamos haciendo el proyecto con Diego Nicolalde. Ya le enviamos unos correitos con las correcciones que usted nos indicó. Pero ya le contesté, yo ya le dije que por mi parte ya no había ningún problema, que eso estaba bien. Ahora lo que falta es las otras dos respuestas. Ah, ya, perfecto, Inge. ¿Hasta cuándo tendríamos que tener aprobados ya los temas? No, eso ya tenía que estar aprobado hace rato. Yo no puedo, o sea, el tema es que estamos en la semana 3. Yo no puedo seguir trabajando sin temas aprobados porque el problema es que ya perdemos, o sea, ya estaríamos perdiendo teóricamente 3 semanas. Y eso es tiempo para ustedes, porque mientras más tiempo tengan, mejor van a desarrollar y a culminar en el tiempo previsto. Entonces, mándeme eso urgente. Pero o sea, yo ya revisé el archivo que me envió Nicolalde, ya le dije mis observaciones, ustedes corrigieron, por mi parte ya no había ningún inconveniente. Pues estamos a la espera de los otros docentes. Exacto, escríbale a ellos y verifique qué pasó, si le tiene que mandar más correcciones o no, o qué es lo que pasa. Claro, ¿podría indicarme, ingeniero, a qué otros ingenieros, valga la redundancia, se asignaron para ir a consultarlos? La verdad no me acuerdo ahorita, tendría que abrir el archivo compartido ese. No me acuerdo ahorita. Si quiere me escribes un correo después, yo te contesto, lo averiguo, pero ahorita no me acuerdo. Claro, Inge, para darle seguimiento y así terminar lo más pronto posible. Ok, envíame un correo y yo te respondo y ya averiguo ese asunto. ¿Bien? Ya. Igual si quiere me envía el acta y yo reviso. Verá, cuando ya ellos te respondan, igual me mandas un correo con la respuesta de ellos, ¿no? Ya, sí, que no se preocupe. Entonces así quedamos. Ok. Eso es todo de mi parte, ingeniero. Ok, ¿quién más? Una pregunta, ingeniero. ¿El acta la enviamos en Word o en PDF? No, en Word. En Word porque yo tengo que escribir sobre ello ahí. Yo soy el que después se la envío en PDF. Cuando yo la escaneo, la envío en PDF. Cuando ya tenga mi firma, entonces yo se las envío en PDF, ya no puede ser modificada. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me queda aquí? Señor Cóndor, Plavón, no me dicen nada. Buenas noches, ingeniero. O sea, yo ya envié un plan, pero me rechazaron. Entonces estoy en eso, en plantear otro tema. Pero ya, o sea, aunque sea, ¿quién te rechazó? Sí, en eso estoy. ¿A quién o sea, yo le envié al ingeniero Flavio y él le había redirigido a usted y es no viable. Bueno, pero ahorita entonces envíame a mí tu nueva propuesta. Hubo alguien que me envió una nueva propuesta, creo que fue el señor, ¿quién fue el del aeropuerto de los carritos eléctricos? Yo, Inge, pero hoy día le contesté yo al mediodía con las correcciones que me pidieron los dos magíster, que era el de la Torre y el magíster Emanuel. Sí, yo te estaba poniendo como ejemplo de que tú tampoco tenías tema aprobado, te habían rechazado, me enviaste ese y lo vi bastante bien. Te hice unas correcciones, las hiciste y el tema quedó bastante bueno ahorita. Ahora lo que hay que estamos a la espera de lo que respondan los otros dos profesores. Ok, gracias. ¿El tuyo está en el archivo compartido o no? O sea, ¿ya lo están revisando los otros dos profesores? ¿La pregunta es para mí, Inge? Sí. No le he puesto en el archivo compartido. Yo solo tengo por correo, nomás les he enviado. Igualmente a usted. ¿A quién le enviaste? Al ingeniero de la Torre y al ingeniero Emanuel González. Ya, pues entonces, por favor, insiste con ellos y cuando tenga respuesta de ellos me las reenvías a mí para ver qué pasó. Ok. Listo. ¿Quién más? Inge, Cóndor, nosotros ya le enviamos, a nosotros ya
nos aprobó el ingeniero Andrango y el ingeniero Morales. Nosotros ya tenemos las dos firmas y ese archivo ya le subimos ahí. ¿A mí me subió? Ajá. Ah, tú me enviaste un correo. O sea, subimos también a la plataforma porque ya tenemos las dos firmas de los dos ingenieros. Sí, pero ¿y la mía dónde está? Si no firmo yo, no, igual no hay nada. Por Entonces, eso no sé, necesito debería revisar, estar aquí necesito ver el documento también. Ya, Tiene que entonces ya le envío por correo. envíeme por favor el archivo en Word, tengo que verlo. Porque Ya, ya, Inge, ya leí. lo mismo pasó con el del señor Lomas, tenía dos firmas, igual yo le revisé y también le pedí unos cambios ahí adicionales. Entonces, para verificar, si todo está bien, yo firmo. Ya, Inge, gracias. Ok. ¿Quién más? Inge, perdón, igual yo le envié el plan en el penúltimo correo que le envié, pero igual, o sea, también pienso que puede haber alguna solicitud o algún cambio de usted, pero no me respondió, la verdad. Bueno, vuelve a enviarme para ver qué es lo que pasa. Pero tú eres el que está con el otro chico, ¿no? Sí, con Albuquerque. Albuquerque. Ajá. Ese me parece que estaba en el archivo compartido. Ya voy a revisar. Sí. Vuelve a enviarme eso, por favor. Ya, listo, no hay problema. Muchas Para gracias. darle seguimiento. Bueno, alguien más que tenga algún problema, alguna situación, verá que no podemos seguir, hasta la cuarta semana no podemos seguir con el plan, o sea, sin plan y sin aprobar no podemos. ¿Ok? ¿Qué más? Nada más. Bueno, a ver, yo le voy a dar otra información adicional. Estuve revisando las tareas, algunas de las tareas. Bien. No he revisado lo de los planes porque todavía le estoy dando chance para los que no han podido subir el plan aprobado todavía por las razones que estamos conversando. Pero sí revisé la tarea que le pedí al principio de le pedí otra tarea adicional. ¿Cuál era la de el ¿La de los cronograma? ejercicios del libro? Sí, esa, los ejercicios del libro, correcto. Esa ya la revisé, la estuve revisando, esa estuvo bastante bien hecha, la mayoría, ¿no? Por lo tanto, tienen buenas notas. Ahora, le puse en la semana 2 otra tarea que era la de subirme la bitácora. Bien, subirme la bitácora y ahí hubo problemas. Hubo problemas porque yo les pedí que me pusieran una serie de datos. Ahí en la descripción de la tarea decía perfectamente lo que tenían que escribir. Hay un grupo que lo hizo muy bien. Bien, les pedí que en la parte del nombre pusieran su nombre, cédula, teléfono, correo electrónico. Y muchos no pusieron nada de eso. Bien, hay un grupo que lo hizo muy bien y el otro grupo puso los datos de manera incompleta. Les pedí que incluso pusieran el tema del plan con el que están trabajando, esté o no aprobado. ¿Por qué? Porque yo tengo que llenar una matriz que tiene control el ingeniero Albarracín de eso, para saber cuáles son los temas, si están encaminados, si están en proceso o están aprobados. Conclusión, que hubo un grupo de estudiantes que puso solamente el nombre y ya. Por eso tienen 5 puntos ahí. Es decir, no me pusieron todos los datos completos. Les voy a dar de chance a que corrijan ese deber, lo completen con todos los datos para que mejoren esa nota. ¿Ok? Porque eso era parte también. Recuerden que la bitácora es algo que vamos a estar llenando frecuentemente. Por lo menos cada 2 semanas vamos a estar actualizando esa bitácora. Así que en la siguiente semana le voy a volver a pedir nuevamente esa bitácora. Ahorita la que está ahí la pueden cambiar, pueden modificar el archivo, arreglarlo, volverlo a enviar para yo poder mejorar la nota y además tener todos los datos que necesito para llenar el archivo compartido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí con eso? Ingeniero, una pregunta. Y sobre ese mismo documento vamos a seguir trabajando, o sea, le vamos a ir anexando, todas las firmas. Exactamente, exactamente. Ese archivo no lo pueden, ese archivo lo tienen que tener una carpetita ahí. ¿Por qué? Porque me lo van a volver a subir varias veces.
Ya les digo, o sea, no les voy a pedir toda la semana, pero por lo menos cada 2 semanas me tienen que actualizar eso, porque esa es la evidencia de todas las tutorías que tienen los estudiantes de titulación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, después van a tener que agregar las otras 2 actividades que hayan realizado con las otras 2 firmas. Pero yo necesito ahorita de manera urgente, porque tenemos un archivo que estamos actualizando, necesito los datos completos, nombres completos del estudiante, teléfono, celular y fijo, correo electrónico, número de cédula, tema del plan, esté o no aprobado. Si no está aprobado, le ponen ahí en proceso, bien, o pendiente, pero necesito eso. Así que los que les puse ahí 5 puntos, no es porque yo quiero perjudicarle la nota. De hecho, lo que yo quiero es que todos tengan 10 ahí para que no tengan ningún inconveniente. Así que les doy chance para que me completen todos esos datos, lo vuelvan a subir y le cambio la nota. ¿Estamos de acuerdo usted? Ya. Ingeniero, ¿la bitácora va en Word o en PDF? En Word, porque ustedes van a tener que seguir modificando eso constantemente. ¿Bien? Otra pregunta, ingeniero. En la bitácora no hay algunos ítems como el de la cédula ni el teléfono, les ponemos al lado del nombre. Porque... Por eso mismo le dije, yo ahí en la indicación de la... en la indicación de la tarea les dije que lo pusieran al lado del nombre. Usted pone el nombre completo y al lado pone cédula, luego un slash pone correo y luego un slash pone Listo. el teléfono. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra cosa más respecto a eso? Inge, ¿será posible que la tarea que tenemos para el día de hoy nos pueda extender hasta mañana? Sí, no hay problema. Le voy a extender hasta el 25. Hay una disposición de la universidad de que extiendan las tareas hasta el día 25. Yo le cambio, no hay ningún problema. El asunto es que todos los estudiantes que se están matriculando de manera tardía puedan enviar sus tareas de la semana 1 y 2. Gracias. Ya, eso no hay problema. Ahora, otra cosa antes de empezar la clase, y es el asunto de que hay unos estudiantes por ahí que no están entregando las tareas, por favor. Recuerden que las notas de seguimiento valen el 60% de la nota del semestre. Bien, así que es importante que cumplan con lo que yo le estoy pidiendo. Si le pido que suba una bitácora, sube la bitácora y con los datos completos. Si le pido que suban el plan, suben el plan. Si le pido que suban una tarea del libro, pues lo hacen también. Traten de cumplir con eso, ¿ok? Y en los tiempos previstos. La otra tarea que le pedí fue lo del cronograma. Bien. Yo les voy a... De esa tarea estuve revisando, nada más que enviaron 4. Parece que no han completado el cronograma todavía. Entonces, también le voy a extender el plazo. Y al final de esta clase vamos a ver si podemos entrar a revisar un poco del proyecto para dar algunas instrucciones de cómo manejar el proyecto. ¿Ok? Sí, exactamente eso le iba a preguntar de la tarea del cronograma, si eso iba en Project o se le hacía una captura y se le pegaba en una hoja de Word. No, en Project, los cronogramas, incluso en los planes de titulación, por favor, ojo con esto, en los planes de titulación, nosotros estamos solicitando que el cronograma esté realizado en Project. Tienen que hacerlo en Project. Bien, si no tienen Project instalado en su máquina, pueden usar algunas aplicaciones que hay en línea, bien, que pueden acceder con su correo, su cuenta de correo de Gmail, por ejemplo. Hay el Ganter Google, que es un emulador del Project, pueden hacerlo ahí. De hecho, ya les voy a explicar cómo trabajar en eso. A ver, el señor Alex Flores me dice, ya le envió el correo sobre la matrícula. Ok, ya. Ok, vamos a la clase y luego hablamos del proyecto, ¿ok? Bueno, en la clase anterior, nosotros tuvimos un día perdido por el asunto del feriado de Viernes Santo. Por lo tanto, en la clase anterior nos dedicamos a la parte de los fundamentos de la investigación. Y este tema correspondía al que teníamos que ver en la semana 2. Vamos a verlo ahora
Bien, tratar de avanzar en esto para ver si después podemos entrar en el que correspondía a la semana 3, que es el marco teórico. Y entonces vamos a ver este tema, que no lo hemos visto, que es el planteamiento del problema. Muy importante con respecto a lo que nosotros tenemos que hacer aquí en nuestra clase, ¿no? En nuestro plan, sobre todo los que están trabajando y están culminando su plan de titulación. Pero no solo para el plan, sino también para todo lo que viene después con el planteamiento ya del documento escrito que tienen que realizar. Y además para enfocarse correctamente en la parte práctica. Bien, porque si tenemos claro esto, también podemos guiarnos de manera correcta a la hora de elaborar nuestro componente práctico. Entonces, la clase de hoy, respecto a metodología, corresponde al planteamiento cuantitativo del problema. Ustedes saben que en su plan de titulación ustedes tienen un punto ahí que se denomina planteamiento del problema. Bien, planteamiento y justificación. Ahí también de vez en cuando se encuentran algunos problemas a la hora de plantear correctamente el problema que va a resolver. Bien, entonces vamos a ver lo que nos dice la metodología. Entonces los objetivos de este encuentro son los siguientes. Primero, formular de manera lógica y coherente el problema de investigación cuantitativa, con todos sus elementos. Redactar objetivos y preguntas de investigación cuantitativa. Bien, observen que también aquí en esta clase vamos a aprender a redactar correctamente los objetivos. Los que ya me han estado enviando planes y yo les he estado también enviando mis observaciones y correcciones, algunos en que yo le he tenido que corregir la parte de los objetivos, ¿bien? Y van a ver por qué. O sea, cuando veamos esta clase hoy van a ver por qué se hace tanto énfasis en redactar correctamente el objetivo. Luego, comprender los criterios para proponer y evaluar un problema de investigación cuantitativa. Es decir, no solo es la parte de plantear el problema, sino después cómo lo vamos a evaluar. ¿Bien? ¿Cómo vamos a evaluar que hemos resuelto realmente con nuestro proyecto el problema que nosotros planteamos en un inicio? Entonces, ¿qué es plantear el problema de la investigación cuantitativa? Plantear un problema de la investigación consiste en afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación. Recuerden que en la clase anterior hablamos de la idea y habían algunos motores, bien, o fuentes para generar ideas, bien, como la oportunidad de investigación, las condiciones materiales para realizar una investigación, bien, o la oportunidad de encontrar un hueco dentro de la ciencia donde yo pueda investigar, bien, o desde el punto de vista de realizar un aporte económico o tecnológico. Entonces, otra de las funciones de plantear correctamente el problema es delimitar la esencia de los planteamientos cuantitativos. Un problema que se plantea correctamente está resuelto en parte. Bien, ya por ahí está ganando usted un gran tramo de todo su trayecto en todo este emprendimiento que va a realizar de investigación. Si plantea correctamente el problema, ya está ganando una buena parte de la carrera aquí. Mientras mayor exactitud tenga la forma en que se plantea el problema, tiene usted más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Bien, eso es importante que lo entiendan así. El investigador debe ser capaz de conceptualizar el problema y describirlo de forma clara, precisa y accesible. Los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y corresponden a una extensa gama de propósitos de investigación. Bien, por ejemplo, describir tendencias, patrones, identificar diferencias, medir resultados y también probar teorías. Entonces, ¿cuáles son los criterios a la hora de plantear el problema?
En primer lugar, el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Bien, eso es importante. ¿Cuál es la relación entre dos o más conceptos o variables? Variables a medir, variables a probar, variables a simular. Bien, esos son de acuerdo a cada uno de los temas que ustedes propongan. El problema debe estar formulado como pregunta. Miren, esta es una buena estrategia. Mírenlo bien, esta es una buena estrategia que usted puede utilizar a la hora de plantear el problema. ¿Bien? En base a una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué efecto provocaría? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Pues son algunas preguntas que usted podría manejar internamente para saber cómo va a formular el problema. Entonces, el planteamiento del problema debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. ¿Qué es una prueba empírica? Es una prueba basada en observaciones. Eso ya deben haberlo visto ustedes en estadística, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros puede ser en base a una simulación, en pruebas realizadas en protoboard, en mediciones de campo. Entonces, tenemos una serie de herramientas para validar esas pruebas empíricas. ¿Bien? Es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Algunos realizan como pruebas de campo. Algunos incluso tienen la experiencia porque están trabajando en eso, en su quehacer diario, en su trabajo o a lo que se dedican. ¿Bien? Ejemplo, si alguien se propone estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente. Pues ni lo sublime ni el alma son observables. Entonces, eso bueno, es un caso un poco extremo, pero es para que más o menos tengan una idea, ¿no? Siempre que nosotros planteemos un problema, debemos probar desde el punto de vista empírico cómo podemos resolver, ¿bien? O cómo podemos realizar pruebas que nos den la factibilidad de observar ese problema en la realidad objetiva. ¿Cuáles son los elementos del problema de investigación en el proceso cuantitativo? ¿Por qué nos estamos centrando en el proceso cuantitativo? Porque recuerden que ya vimos en la clase anterior que esta es la forma, la forma normal de iniciar un proceso desde el punto de vista de personas que se inician en el proceso de investigación. ¿Ok? Entonces, los elementos que pueden formar parte del problema de la investigación son los siguientes. Los objetivos que se persiguen en la investigación. Mire qué importante. Bien, esto desde el punto de vista metodológico, esto entra dentro de plantear correctamente el problema. Si usted plantea el problema, eso está vinculado directamente a que debe plantear correctamente los objetivos. Bien. Las preguntas de investigación. Estas preguntas pueden formar parte del problema. De hecho, si usted se formula estas preguntas de forma correcta, puede plantear de forma correcta también el problema de investigación. La justificación. Recuerden que nuestro plan dice el problema y la justificación. Y no solo que se justifique, tanto desde el punto de vista técnico como económico, por ejemplo, o social, sino también la viabilidad del estudio, si su proyecto es viable o no, y explicar por qué es viable. Y luego la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Bien, si usted no tiene todo el conocimiento completo del problema que se está planteando, pues entonces tiene que hacerse un análisis reflexivo, bien, e identificar cuáles son las deficiencias que usted está presentando respecto a si conoce o no conoce correctamente el problema que quiere plantear. Si lo conoce a profundidad, si lo conoce a medias, si lo conoce muy poco, en eso tiene que hacer un análisis bastante reflexivo para determinar si continúa o no investigando sobre ese problema. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? ¿Bien? Primero, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Y ahora viene esta parte que es importante.
y quiero que presten atención. Bien, esta parte de aquí es sumamente clave. Y aquí es donde vienen los problemas en el plan. Los que estén todavía en proceso de elaborar correctamente el plan, aquí tienen una buena guía. Bien, una buena guía. Primero, los objetivos deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles. Ojo con esto, por favor. Ojo con esto. Medibles. Por ahí, en algunos planes que estuve revisando, pusieron la palabra indagar. Otros pusieron investigar. Bien, otros pusieron estudiar. Ya. El que utilice este tipo de verbos en objetivos específicos está incorrecto. Esto no se puede poner en objetivos específicos. No, en objetivos específicos usted no puede poner nunca estudiar, indagar, investigar, leer, nada de eso. No puede poner eso porque estos no son medibles. Medible significa que al final, cuando tú termines, yo tengo que ver si es verdad que tú indagaste. Yo tengo que ver si es verdad que tú investigaste o estudiaste. Y de hecho es lógico que tuviste que haberlo hecho. El problema es cuánto estudiaste, cuánto investigaste, cuánto indagaste, mucho, poquito, regular, demasiado. Eso no es medible, no se puede comprobar eso. Entonces, si tú me dices a mí, por ejemplo, diseñé, bueno, tú me pones a mí diseñar. Diseñar una tarjeta electrónica de control basada en Arduino, bien, para monitorear las variables de entrada de temperatura, presión y tiempo. Eso sí es un objetivo. ¿Por qué? Porque entonces, cuando llegue el caso en que yo estoy de miembro del tribunal, a ver, ¿dónde está la tarjeta de Arduino que diseñaste? Y usted me la va a presentar físicamente, funcionando, por supuesto. Vamos a ver si es verdad que controla las variables que dice aquí, temperatura, presión. Entonces, esto sí es medible, porque su diseño yo lo puedo comprobar luego, cuando usted me lo entregue de manera física, funcionando. ¿Sí me explico? Si me dicen a mí, voy a implementar una cabina con un sistema mecánico basado en bombas de aspersión, perfecto. Eso es un objetivo, porque eso es medible. A la final, cuando tú me entregues tu proyecto, yo tengo que ver que es verdad que tú hiciste una cabina con todas las partes mecánicas que implica. ¿Sí me explico? Me dice, voy a construir una silla de ruedas con motores paso a paso que haga tal cosa. Ok, ¿dónde está la silla de ruedas? ¿Dónde están los motores paso a paso? Entonces, esos son objetivos que son medibles. Indagar, investigar, estudiar, eso no. ¿Bien? Ni observar, nada de eso. Eso no se puede utilizar como objetivos específicos. Los objetivos específicos se comienzan redactando con un verbo en infinitivo. Es decir, se puede utilizar verbos como, construir, diseñar, implementar, desarrollar, ¿ok? Calcular, analizar. Esos son verbos que ustedes pueden poner para iniciar la redacción de un objetivo específico. Pero lo que no me puede poner es estudiar, indagar, investigar. Eso no, porque no son objetivos medibles. Además, tienen que ser apropiados y realistas. Esta es otra cosa importante. Usted no puede proponer un objetivo que después no va a cumplir. Bien. El objetivo que usted plantea ahí tiene que saber que lo va a cumplir. No puede poner algo que esté fuera de su alcance, de sus posibilidades. Bien. Usted tiene que ser muy realista con sus capacidades, posibilidades. Cuando me refiero a capacidades y posibilidades, eso implica económicas, técnicas, ¿bien? O de oportunidades. Bien, porque si plantea algo aquí que después no se cumple,
a usted se le puede levantar el grado, se le vira todo para atrás. Yo he visto tesis que hemos tenido que virarla para atrás por un solo objetivo que no llegó a cumplir. Uno solo. Todos los demás los cumplió y por uno solo le han virado para atrás el tema. Entonces, eso es importante hacerlo desde ya. ¿Ok? Eso es una cosa muy importante. Por eso aquí lo dice, los objetivos deben ser susceptibles de alcanzarse. No ponga algo que usted no va a lograr. ¿Bien? Por poner algo bonito ahí para impresionar al tutor o al que le está revisando la tesis, no lo haga. No lo haga, porque si después no lo va a alcanzar, ahí vienen los problemas, señor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si no, para que apaguen los micrófonos, por favor. Bien, los objetivos son... A ver, por favor, si me pueden ayudar apagando los micrófonos. Hay un micrófono abierto ahí. Bien, los objetivos son la guía del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. ¿Ok? Por eso es importante. Al redactarlo, es habitual utilizar verbos y derivados del tipo describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar, relacionar. Miren cuáles son los verbos que ustedes pueden utilizar cuando quieren plantear los objetivos. ¿Bien? Y además, los objetivos que se especifiquen deben ser congruentes entre sí. ¿Qué significa eso? Que tienen que estar relacionados y deben seguir una secuencia, un orden. O sea, yo no puedo tener 3 objetivos que no tengan nada que ver uno con el otro. Bien. Si yo tengo que, además, mis objetivos específicos tienen que conllevarme a cumplir con el objetivo general. Por eso le piden primero objetivo general. Y luego la secuencia de objetivos específicos que usted tiene que cumplir, que le llevan finalmente a cumplir con el objetivo general. Pero si hay algún objetivo que no tiene nada que ver con el general, ni con los otros que planteé, eso no tiene sentido. Tienen que ser coherentes entre sí. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Que este tema es importantísimo. A ver, activen el micrófono ahora. Por una sola palabra se jode todo al final. Así es. Por una sola palabra puede dañarse todo al final. Por una sola palabra. Ah, una cuestión que estuve revisando en los planes, y esto es importante, tomen en cuenta. Cuando usted plantea un objetivo, no puede poner 2 verbos. Hay estudiantes que acostumbran a decir en un solo objetivo, diseñar e implementar. Ponen así. Bien, diseñar e implementar, no. En los objetivos debe haber un solo verbo por cada objetivo. Otra cosa, hay que tratar de no repetir el mismo verbo. No me puede poner los 5 objetivos con la palabra diseñar. Diseñar, 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 diseñar. No. Tiene que utilizar otros verbos. ¿Ok? No puede repetir el mismo verbo. Ni tampoco puede poner 2 verbos. En vez de poner diseñar, implementar, ponga desarrollar. Por ejemplo. Bien, ponga desarrollar. La palabra desarrollar ya implica a ambas, diseñar e implementar. Bien, miren como aquí hay otros verbos que también pueden servir. Demostrar. Demostrar es un objetivo. Hay personas que quieren demostrar una ecuación matemática, una solución, un procedimiento, lo pueden demostrar. ¿Cómo lo van a demostrar? Mediante un análisis, mediante cálculos, mediante simulaciones, mediante gráficos. Hay muchas formas de hacer demostraciones. Otro objetivo puede ser comparar. Usted puede comparar 2 tecnologías, usted puede comparar 2 ecuaciones matemáticas, usted puede comparar 2 circuitos electrónicos, su funcionamiento, puede ser eso. Puede hacer una valoración, ¿bien? O puede relacionar 2 cosas. Se puede también especificar, indicar, analizar, determinar. Miren, por ejemplo, muchos de los planes de titulación
muchos podrían comenzar con este verbo, determinar. Porque tu primer objetivo puede ser determinar los componentes electrónicos con los que se va a realizar el diseño de mi control automatizado, por poner un ejemplo. O determinar la tecnología más adecuada para yo poder diseñar mi proyecto. Ok, ya los determinaste, entonces vendría otro verbo que sería, por ejemplo, diseñar. Hay algunos que podrían utilizar el verbo analizar. ¿Por qué? Porque previo al diseño electrónico tendrían que a lo mejor hacer un análisis matemático, un análisis de trabajar con fórmulas, con hacer cálculos en circuitos eléctricos, por ejemplo, o electrónicos. Bien, hay algunos que tendrán que calcular corrientes, voltajes, caídas de tensión, hacer divisores de voltaje, divisores de corriente, qué sé yo, lo que se le pueda ocurrir ahí, para diseñar, para poder calcular todos los valores que necesitan en su diseño, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta aquí? Miren que este tema es importante y muchos tienen problemas en esta parte de los objetivos, por eso es que yo le hago las correcciones. Y vean que no se lo estoy haciendo por retrasar su proceso. Y esto quiero que quede muy claro. ¿Qué es lo que pasa? Objetivo mal planteado aquí, después tiene problemas después al final. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es ganar tiempo, porque esto, una vez que ya está bien hecho, usted se va tranquilito a dedicarse a su proyecto práctico y cuando llegue la hora de redactar su documento escrito, usted coge copy-paste y transcribe eso a su documento escrito. Pero ¿qué pasa si desde un primer momento se le aprueba mal? Usted va y lo transcribe al documento escrito. Y entonces cuando llega a los calificadores, al tribunal, a los revisores de ese documento escrito, va a existir siempre uno, porque a mí me ha pasado y yo lo he hecho, que le diga, mira, esto está mal, ¿por qué redactó así? ¿Por qué lo hizo así? Esto no es un objetivo. Ah, no, así me aprobaron. Entonces, ¿qué pasa? Ya no se puede hacer nada con el estudiante. Y el estudiante tiene su razón también, porque se lo aprobaron así. Y entonces ya a esas alturas del proyecto no podemos ahora decirle que es culpa del estudiante, es culpa del que lo revisó. ¿Ok? Por eso es que nosotros exigimos que los objetivos estén muy bien planteados. Y además, que el estudiante esté consciente de que tiene que cumplir con esos objetivos. Los objetivos tienen que cumplirse. Un solo objetivo que no cumpla, y ahí se fregó todo. ¿Alguna pregunta, por favor, de esta parte? A ver, activen los micrófonos, conversen de esta parte, que esto es clave aquí. Lo de determinar no me quedó tan claro, ingeniero, sobre este verbo infinitivo, cómo habría que demostrar. Por ejemplo, muchos de los planes, de los proyectos, empiezan con su primer objetivo específico, empieza como determinar. Por ejemplo, yo podría decir determinar los tipos de sensores que voy a utilizar para medir las variables de temperatura. Por poner un ejemplo cualquiera. Hay estudiantes que tienen que hacer mediciones de temperatura. Por ahí hay unos que ya me mandaron el plan que tienen que hacer mediciones de temperatura con sensores infrarrojos. Ok. ¿Y cómo voy yo a diseñar el sistema si no sé ni qué sensores infrarrojos existen actualmente? ¿Cómo trabajan? ¿Con qué tecnología? Bien. Deben haber en el mercado muchos tipos de sensores infrarrojos para medir temperatura. Bueno, ¿y cuál es el más apropiado? Bien, ¿cuál es el que me sirve para mi proyecto? ¿Cuál es el que tiene el alcance necesario para yo poder utilizarlo en mi cámara de detección de parámetros de una persona, por ejemplo? Porque incluso no es lo mismo medir la temperatura de una persona que de un animal o de una planta o del medio ambiente, por ejemplo. Entonces, yo tengo que hacer un análisis. El análisis puede implicar investigación, lectura bibliográfica, pruebas. Es posible que tenga que comprar 2 o 3 sensores, por poner un ejemplo. En algunos casos ocurre así. Ah, mira, hay este modelo, hay este otro, hay este otro. A lo mejor tengo que comprar 3. Y entonces, mediante pruebas,
bien, que pueden ser pruebas físicas conectando el aparato o simulaciones o cálculos, yo tengo que determinar cuál de ellos es el que más me conviene a mí. Así que la palabra determinar implica que puede haber internamente simulaciones, pruebas, mediciones, ¿ok? Comparaciones. Entonces, fíjate lo que implica determinar. Y entonces, eso sí es demostrable, porque tú en tu documento y en tu desarrollo, tú vas a explicar cómo fue que lograste determinar que ese era tu mejor sensor. De hecho, te voy a decir más. En casi todos los tribunales de defensa de grado, esa es una de las preguntas que normalmente hacen los miembros del tribunal. Usted coge, pone sus 15 minutos ahí de defensa y casi siempre, se los digo así, hay un miembro del tribunal que les dice, dígame por favor, ¿cuáles son los criterios que usted tomó en cuenta para determinar que ese era el sensor infrarrojo que usted debía utilizar? O dígame por favor, ¿cuáles son los criterios técnicos que usted determinó para decirme que usted debió haber trabajado con una Raspberry Pi o un PIC o un Arduino, por ejemplo? ¿Cuál fue tu criterio de decisión para eso? Entonces, ahí es donde tú vas a demostrar que cumpliste con el objetivo de determinar. ¿De acuerdo? No sé si le quedó claro eso. Sí, gracias, ingeniero. Determinar también iría de la mano con definir. Puede ser. También, definir también se puede utilizar aquí. Determinar o definir podrían utilizarse indistintamente. Aunque déjeme decirle que definir, bien, se utiliza más para cuestiones conceptuales. Cuando usted va a definir una regla, va a definir un concepto, va a definir una estrategia, crear una definición. Es decir, darle el concepto de algo, bien, es más apropiado para la palabra definir, pero podría utilizarse, no habría problema. Me gustaría más determinar, pero bueno, se puede usar la palabra también definir. Hay que tener cuidado en el contexto que se usa, nada más. Bueno, seguimos si no hay más preguntas. ¿Cuáles son las preguntas de investigación? Bien, entonces es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Esto es justamente lo que le estaba diciendo hace un rato. ¿Cómo formular las preguntas? Hacerlo en forma de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, lo cual minimiza la distorsión. Bien, las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué y cómo. Esto siempre lo escribo yo en los estudiantes en la retroalimentación de los planes que me envían. Bien, hágase esas preguntas internamente y va a ver cómo usted plantea correctamente su problema de investigación. El qué, por qué, para qué y el cómo. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Las preguntas generales tienen que aclararse, delimitarse para esbozar el campo del problema. Es decir, usted puede iniciar con preguntas generales y después ir delimitándolas, es decir, haciéndola un poquito más específica, ¿bien? Acercándose más al tema, encerrando más el tema de lo que usted quiere desarrollar. Las preguntas no pueden ser muy generales tampoco. Miren, las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta. Por tanto, hay que acotar las preguntas. Por eso también yo vi en algunos planes que me enviaron que los objetivos específicos eran demasiado generales. Por ejemplo, decían, voy a diseñar un sistema embebido que automatice mi proyecto. O sea, no me estás diciendo nada ahí. ¿Sí me entienden? ¿Qué me dice eso ahí? Nada. Es demasiado general para ser un objetivo específico. Por eso se llama objetivo específico. Tienen que especificar concretamente cómo va a ser su tarjeta de control, con qué y por qué va a usar esa tecnología. Entonces, en vez de poner así, un sistema embebido que me automatice mi proyecto,
yo soy más concreto, más específico y digo, voy a diseñar una tarjeta de control electrónica basada en Arduino, Nano, no sé cuánto, para que me controle las variables de temperatura, presión y manejo de motores, por poner un ejemplo cualquiera. Estoy haciendo más específico, estoy diciendo que voy a diseñar una tarjeta de control electrónica y que voy a usar microcontrolador Arduino Nano y que además va a manejar tal o más cual cosa. Punto. Pero no puedo hablar muy general en los objetivos específicos, debo ser más concreto, más específico. Por ahí alguien puso, no, voy a diseñar una página, voy a diseñar una aplicación para monitoreo remoto. Bueno, pero ¿qué aplicación? ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué tecnología? ¿Sobre qué plataforma? No es lo mismo que yo diga, mira, voy a diseñar una aplicación basada en HTML para realizar el monitoreo remoto de las variables de temperatura, presión y control de velocidad de los motores, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Que voy a diseñar una aplicación web basada en HTML, por poner un ejemplo. Otros lo harán basado en otro tipo de plataforma. Bien. Entonces, eso hay que ser más específico en esa parte. Fíjense lo que dice aquí abajo. Cuanto más precisas son las preguntas, más fácilmente se responden. Bien. Si las hace demasiado general, ni usted mismo le va a poder dar respuesta a esas preguntas que usted mismo se formula. Bien, yo creo que eso está claro, ¿no? Justificación de la investigación. Esta es otra parte importante en el plan. Aquí nosotros también ponemos mucho énfasis y revisamos mucho esta parte. El problema debe justificar, mejor dicho, la investigación debe justificarse mediante la exposición de sus razones. Y una de las formas de hacerlo es para qué y por qué. ¿Para qué sirve y por qué lo hace? Bien. El propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. De esto también vamos a hablar, ¿ok? Se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación. ¿Cuáles son los beneficios que se derivarán de ella? Una investigación puede justificarse si ayuda a resolver un problema social, ojo, social, a formular una teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación. Miren cómo se puede justificar. Aquí hay algunas razones que usted podría dar en su plan para justificar el por qué hace. Lo que algunos consideran relevante para investigar puede no serlo para otros. Miren, esto es importante. Esto es un tema, pero créanme que esto está muy bien explicado aquí. Y esto es un gran problema que siempre tenemos con los estudiantes. ¿Bien? No justifican correctamente. Y no solo que no lo hacen, sino que a veces están redundando en un tema y en un proyecto que no va a resolver nada, ni desde el punto de vista social, ni económico, ni desde el punto de vista tecnológico. Bien. Hay algunos que plantean algunos proyectos, ¿bien? Y dicen, no, mi proyecto va a costar tanto, o mi proyecto que voy a hacer. Y cuando usted ve en el mercado, ¿bien? Existen soluciones de ese tipo que valen centavos incluso, o unos poquitos dólares. Entonces, ¿cómo voy a justificar que usted está haciendo algo que primero no es una novedad tecnológica? Segundo, ya hay muchas soluciones en el mercado, mucho más económicas que esa. Entonces, ¿por qué hacer eso? Bien, ¿por qué hacerlo? Si lo puedo adquirir por un precio mucho menor de lo que usted está proponiendo ahí y con una tecnología mucho más avanzada incluso todavía. Esas cosas han pasado. Entonces, a lo mejor su proyecto no se justifica desde el punto de vista tecnológico, porque quizás hayan sistemas mucho más avanzados hoy por hoy en el mundo, pero podría justificarse en el caso, por ejemplo, del Ecuador, de la realidad en que nosotros vivimos, podría justificarse desde el punto de vista social. ¿Bien? Eso podría ser una solución. En algunos casos podría justificarse desde el punto de vista económico.
de ahorro de dinero. Algunos han puesto, sí, es verdad que existen esas tecnologías y mucho más actualizadas, pero realmente son costosas, difíciles de adquirir, ¿bien? O que requieren de importaciones que implican costos elevados, o trámites en el país que no son viables, no sé. Hay muchas razones de ese tipo. Entonces, el hacerlo aquí, bajo una tecnología propia, más amigable y más económica, podría ser una razón para justificar su proyecto, por ejemplo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿bien? Eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de justificar. Por eso es importante que usted declare correctamente cómo se justifica la realización de su proyecto. Vamos a ver ahora los criterios para evaluar la importancia de una investigación. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios mediante los cuales yo puedo evaluar si una investigación es importante o no? Primero, la conveniencia. ¿A quién le conviene esto? ¿Bien? La conveniencia puede ser desde el punto de vista tecnológico, económico, social. Bien. Entonces, tenemos que ver cuál es la conveniencia. Bien. La relevancia social. En algunos casos sí son relevantes desde el punto de vista social. Puede que en otros no lo sea, pero a lo mejor son relevantes desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, ¿ok? O desde el punto de vista económico. Entonces, una cosa puede compensar a la otra, ¿ok? Las implicaciones prácticas, o sea, ¿cuáles son las implicaciones que conllevan la realización de su proyecto? Eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, usted tiene que estar claro desde un principio qué implica llevar a cabo su proyecto. Por eso no puedo ser yo demasiado ambicioso, ni tampoco quedarme demasiado por debajo. Porque ni puedo plantear algo muy simple que no tenga ninguna relevancia, ni puedo excederme desde el punto de vista técnico o económico, porque a lo mejor después se puede quedar a medias y no lo completo. ¿Ok? Entonces, desde el primer momento que usted plantea un plan, desde ya, usted tiene que saber qué implica todo eso. Bien, desde el punto de vista económico, cuánto me va a costar, cuánto tiempo va a demorar las importaciones, si tengo que importar algo, si tengo que fabricar una tarjeta electrónica y esa tarjeta solo lo hacen en Cuenca, por poner un ejemplo. Bien, o si tengo que fabricar una máquina y esa máquina implica que lleva partes mecánicas y yo no soy ingeniero mecánico. Todas esas cosas tengo que tomarlo en cuenta, ¿ok? ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? ¿Qué costos tiene? Ya me ha pasado esto con muchos estudiantes. Bien, recientemente, en el semestre pasado, unos estudiantes se dedicaron a hacer unas máquinas que procesaban plástico de forma casera para hacer el reciclaje de botellas PET de plástico. Bueno, hicieron un gran trabajo, hicieron un gran esfuerzo, pero en su trayecto se dieron cuenta de la dificultad que implica crear realmente desde el punto de vista mecánico la máquina. Primero, es costoso. Segundo, no son ingenieros mecánicos, no tienen la suficiente experiencia para elaborar las cuchillas como deben ser, que corten perfectamente esos plásticos. Entonces, fíjense, y además, posiblemente tampoco exista toda la tecnología aquí en el país para elaborar esas cuchillas. Entonces, a lo mejor hay que importarla, y importarla cuesta caro. Cuando formularon el plan no tomaron en cuenta los costos de esas cuchillas, por ejemplo. Y ahora se dieron cuenta que es demasiado caro, que está fuera de su alcance económico y de tiempo incluso. Entonces, esas cosas hay que tomarlas muy en cuenta aquí a la hora de plantear un problema. ¿Ok? Luego, el valor teórico que tiene su investigación, porque lo puede tener perfectamente. ¿Ok? Su aporte a la teoría. Y la otra es la utilidad metodológica. Entonces, todos esos son los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta para evaluar, bien, la importancia que tiene su investigación. Si su investigación es importante o no es importante. Bien. Entonces, esas cosas hay que tomarla como criterio. La viabilidad de la investigación. ¿Es viable mi investigación? Algunos estudiantes me han puesto así, mi investigación es viable por esto, por esto y por esto. Bueno, ¿y será que lo están redactando correctamente? ¿Será que hicieron realmente el análisis de viabilidad?
Porque el papel aguanta todo. Yo puedo decir que mi proyecto es viable. Ah, pero ¿y qué análisis usted hizo para decir que su proyecto es viable? Aquí hay algunas razones que nos llevan a la viabilidad. Y son aspectos que usted debe tomar en cuenta para decir, mi proyecto es viable por esto y por esto, por esto. Entonces, mire, primero, disponibilidad de tiempo. ¿Tengo toda la disponibilidad de tiempo para realizar mi proyecto? El tiempo que tengo ahora, que nos dan 15 semanas, vamos a ponerle 15 porque realmente casi siempre se pierde una o dos en el asunto de elaborar el plan, aprobarlo, hasta que yo me tenga claro todo lo que voy a hacer. Entonces, ¿será que en ese tiempo puedo realmente cumplir con lo que me estoy proponiendo? Entonces, yo tengo, por eso es la importancia del cronograma que se les pide. Y ese cronograma lo hacen ustedes mismos. Ustedes mismos son los que ponen la fecha y los tiempos. Pero entonces tiene que estar claro que la propuesta que usted está haciendo de su plan se va a cumplir en el tiempo que tenemos ahorita disponible. Ok, perfecto. Yo puedo decir que voy a hacer una nave que va a la luna. Ok, ¿cuánto tiempo me toma? ¿20 años, 15 años, meses? No tengo ese tiempo ahorita. Entonces yo tengo que proponer un tema, de acuerdo a mi disponibilidad de tiempo. ¿Ok? Y luego, una vez que lo proponga, una vez que tenga claro todo lo que vaya a hacer, y una vez que esté convencido de que sí lo puedo cumplir en ese tiempo, pues entonces el siguiente paso sería planificar mi tiempo. Planificar mi tiempo, por eso es el cronograma. Si yo digo que le voy a dedicar 3 horas diarias a mi proyecto, son 3 horas diarias, y no que le dedico 3 horas hoy y 3 horas después de 15 días. Eso no puede pasar, porque no va a cumplir con el tiempo establecido. ¿De acuerdo? Lo otro son los recursos financieros, humanos y materiales. ¿Tengo todos los recursos? ¿Estoy en condiciones económicas para cumplir con mi proyecto? ¿Los recursos humanos son suficientes? Por eso mismo ustedes se están dando cuenta ya, y eso lo hablamos al principio de la clase, que algunos están proponiendo, de acuerdo a la situación en que se encuentra el país, que el tema podría hacerse mejor entre 2 personas. Perfecto, eso es un razonamiento lógico y correcto. Pues lo podemos analizar, lo podemos discutir, pero lleva un procedimiento, ¿ok? Porque el tema que ya fue aprobado para uno y ya tiene el visto bueno de otros profesores como que lo iba a hacer una sola persona, pues entonces ahora hay que analizar si es verdad que el alcance da para 2 personas. Si no da para 2 personas, habrá que aumentar el alcance. ¿Ok? Eso hay que analizarlo. Y igual se puede dar el caso de que hay personas que lo plantean su proyecto para una sola persona y dimensionaron mucho el alcance. También ha pasado que hemos tenido que volver a revisar los planes y ver la forma de que se puede reducir el alcance. Entonces, todo eso implica un análisis correcto. Por eso, el planteamiento del plan no es una cosa que se hace al azar, no es una cosa que se hace ahí por una idea que se me ocurrió ahorita y punto. No, hay que analizar bien. Todo este aspecto hay que estudiarlo desde el inicio. Lo otro, el acceso al lugar o al contexto donde se realizará el estudio. Aquí siempre ha habido muchos problemas también con los estudiantes. Hay estudiantes que dicen, no, voy a trabajar en tal o más cual empresa y ahí voy a desarrollar algo. Se ha dado mucho, y esto se lo digo así con toda sinceridad, se ha dado mucho de estudiantes que han estado haciendo proyectos en la empresa y han tenido problemas ahí. Han tenido problemas ahí. Algunos les han limitado el acceso a ciertos lugares. Algunos no le dejan publicar ciertas informaciones porque dice que son confidenciales. A otros, desgraciadamente, han sido despedidos o movidos del lugar y no pueden volver a acceder a donde estaban trabajando. Entonces, todas esas cosas tienen que preverlas desde un principio. Por eso, y escúchenme bien que esta es otra información que les voy a dar. Todo estudiante que haga un proyecto fuera de la universidad, es decir, en empresas, tiene que tener una carta de auspicio. Los estudiantes que hagan proyectos afuera, por ejemplo, el señor Sotomayor que va a hacer en el aeropuerto de Quito, él tiene que traerme una carta de auspicio para que se pueda aprobar ese plan. ¿Ok?
¿Por qué? Porque esa carta de auspicio es el aval de esa empresa que dice que sí, que es verdad que el señor va a trabajar ahí y que la empresa le da las facilidades para que pueda realizar ese proyecto. Si son prototipos, no hay ningún problema, porque a la final el sistema lo va a traer aquí a la universidad y nosotros lo vamos a poder revisar de manera física. ¿Bien? Estoy poniendo algunos ejemplos, no es cuestión de... Estoy poniendo solamente ejemplos referenciales para que usted tenga una idea. ¿Ok? Lo otro es la oportunidad del cumplimiento de las especificaciones. Hay que estar claro que lo que usted especifica en los objetivos lo va a cumplir. Existe la oportunidad y la posibilidad de que usted cumpla con todo lo que está planteando, tanto en los objetivos como en el alcance. Bien, ¿cuáles son los propósitos del planteamiento del problema? Primero, evaluar. Bien, es necesario establecer criterios claros de valoraciones y luego explicar cómo el problema los articula. Comparar, bien, contrastar grupos, categorías, clases, tipos, fenómenos, etc. Interpretar, bien, la interpretación conlleva un análisis. Por ejemplo, analizar el significado e implicaciones de un problema de la investigación. Establecer precedente. Ojo, volvemos a lo mismo. Ese es un gran problema que tenemos con los planes de titulación. Los antecedentes, los precedentes. Bien, determinar si se han presentado fenómenos, problemas de investigación o situaciones similares. Yo creo que ya muchos estudiantes están entendiendo por qué se les pide esto. Siempre hay que poner el estudio de antecedente. El estudio de antecedente no es hacer la historia de una historia ahí, un recuento de lo que pasa en su empresa, lo que pasa en el país. Eso no es antecedente. Antecedente es mencionar trabajos previos similares al suyo que ya lo hayan hecho otras personas antes. ¿Dónde lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué tecnología lo hicieron? ¿A qué resultados llegaron? Para que usted tenga una idea, bien, de lo que otros, cómo han trabajado otros anteriormente relacionados con ese tema. Y usted le ponga un granito de arena, un aporte, bien, en lo que otros no hayan podido resolver. O si no, tomar la idea de otros, que eso no está mal tampoco. Si hay otros que ya lo hicieron antes y lo hicieron muy bien, con un excelente resultado, yo puedo partir de esa idea ya resuelta. Ojo con eso. Yo puedo también tomar como punto de partida una idea ya resuelta para entonces, porque como eso ya lo probaron, ya lo determinaron que funciona, pues parto de ahí. Y de ahí, pues entonces yo puedo aplicarlo a otras situaciones donde ellos no lo hicieron. ¿Ok? A lo mejor a ellos le dio resultado, pero le dio resultado en otro lugar, en otra parte, con otro tipo de aplicación. A mí me va a dar resultado en otra cosa donde ellos no lo probaron. Pero parto de algo que ya está comprobado o probado. Luego, determinar las causas de un fenómeno o problema de investigación. Es decir, determinar el impacto de una o más causas, variables independientes, sobre una o más consecuencias, que serían las variables dependientes. Ahora, ¿cuáles son los errores frecuentes que cometen los investigadores o los estudiantes a la hora de plantear el problema? Primero, y observen que ustedes podrían caer en alguno de estos tipos de errores, ¿bien? Y es bueno saber cuáles son los errores para no cometerlos. Primero, términos generales, poco específicos. Eso es algo que está pasando con los objetivos. Algunos ponen los objetivos demasiado generales, no concretan específicamente en la idea que quieren desarrollar, ¿ok? Un objetivo o una pregunta de investigación debe expresar solo una idea, es lo que le estoy diciendo. Por eso no se admiten dos verbos, porque el objetivo tiene que estar enfocado a una sola idea. Luego, objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo el proceso. Por eso los objetivos tienen que ser congruentes, tienen que ser coherentes entre sí, para que todos ellos, articulados entre sí, nos lleven a la solución única del problema que usted está planteando.
Luego, los objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia, entregable, producto. Aquí viene lo importante, lo que les dije al principio. Los objetivos tienen que ser medibles. ¿Cómo van a medirse? Con un entregable que puede ser un producto, una demostración matemática, una simulación, algo que evidencie que se cumplió con ese objetivo. Bien, pero no se puede confundir objetivos con productos entregables. O sea, no es el producto final, sino la acción o la consecuencia de cumplir con una determinada etapa del proceso. ¿De acuerdo? Otros errores. ¿Ven? Objetivos o preguntas que no implican una investigación completa. Objetivos o preguntas que son de poco valor como para desarrollar una investigación. Aquí viene un problema frecuente. No se puede confundir un objetivo con una actividad. Objetivo y actividad no es lo mismo. Lo que ustedes van a desarrollar en su cronograma, ahí en Project, son actividades, no son objetivos. Los objetivos son otra cosa, ¿ok? Los objetivos son las metas que yo debo cumplir para llevar a cabo el desarrollo total de mi proyecto, ¿ok? Otro error, los objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos, es decir, en varias direcciones. Todos sus objetivos tienen que ser congruentes y llevarle a una sola dirección, a un solo estudio. No puedo estar de manera ambigua investigando varias cosas a la vez. ¿Ok? Eso no es conveniente. Y hay algunos estudiantes que también se distraen en otros caminos, tratando de probar otras soluciones. Pues no, concéntrense en la suya, en lo que usted se planteó. Bien, no le ponga ahorita algo adicional que no va a poder cumplir o que no viene al caso con la idea central que usted se planteó en un principio. ¿De acuerdo? Ahora viene la redacción de los planteamientos cuantitativos. Bien, ¿cómo se redacta? Entonces, en el planteamiento debe contener un párrafo introductorio con la intención o la finalidad básica del estudio, ¿bien? Refiriéndose al objetivo central. Luego vienen los objetivos, que eso ya lo vimos. Nosotros tenemos en nuestro plan separado en dos subtemas, el objetivo general y luego vienen los objetivos específicos. Luego viene el planteamiento del problema. Bien, ahí es donde usted puede formularse en el planteamiento del problema las preguntas. El qué, el cómo, para quién. Bien. Y redactarlo en forma de 1 o 2 párrafos. Fíjense que no es mucho lo que se le pide en el planteamiento del problema. No hay que extenderse en una hoja, 2 hojas. No. Esto en un par de párrafos se puede explicar correctamente cuál es el problema bajo el cual yo formulo mi investigación. Luego la justificación. Bien, la justificación es de 1 a 3 párrafos que resuman las respuestas de las siguientes preguntas. ¿Qué aportará al estudio? Vamos a marcarlo porque esto es interesante. ¿Qué aportará al estudio? ¿Por qué es importante efectuarlo? Bien, en propuestas. ¿Qué aportó la investigación y por qué fue importante llevarla a cabo en informe? ¿Ok? En el caso de la justificación de algo que todavía no se ha hecho, no podemos hablar en pasado, sino lo que aportará. ¿Bien? ¿Por qué será importante? ¿Por qué es importante llevarla a cabo? ¿A quién va a beneficiar? Bien, entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta en la justificación. Y luego las deficiencias en el conocimiento del problema, en 2 o 3 párrafos, que también puede formar parte de esa justificación que usted realiza. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? No, Inge. ¿Cómo le ven? ¿Parece importante esto o no?
Sí, Inge, importante. Todos los elementos. Sí, qué importante porque ya nos deja No sé más si, claro no la sé si les va, película para no sé empezar si a les va aclarando las cosas de cómo redactar en cada uno de esos puntos, los que todavía están trabajando en ese plan. Sí, que ahí está ya más claro y ya. A ver, y por eso es que yo le hago observaciones y le envío las correcciones. ¿Para qué? Para que lo hagan de esta forma. Esto no es por mal, esto es para que a usted le quede bien, para que usted, mientras mejor haga esto, más orientado está usted en lo que va a hacer. Hay estudiantes que no saben ni por dónde empezar. Ok, ya hicieron el plan, ya le aprobaron. Bueno, ¿por dónde empiezo? Si usted tiene bien claro todo esto desde un principio, porque además para plantear esto hay que leer, hay que investigar, hay que prepararse. ¿Ok? Entonces usted va, le aseguro que usted va a tener más clara la idea de cómo trabajar, ¿bien? De cómo empezar, de cómo organizarse en su investigación. Y por otro lado, hacerlo bien ahora significa que cuando llegue el momento de entregar el documento escrito, usted no va a perder tiempo arreglando nada aquí. Ese es el gran problema y eso es lo que a veces los estudiantes no comprenden. Y a mí me ha pasado mucho, se los digo así con toda franqueza, estudiantes de PIC que empiezan ahora a entregar sus documentos de tesis. Imagínense que los documentos de tesis son largos, algunos tienen hasta 100 o más páginas. Y que a esas alturas yo tenga que estar virando para atrás documentos de tesis porque no han hecho bien los objetivos, porque redactan mal la justificación, porque no están claros algunos puntos, que eso ya debió haber quedado bien hecho desde un principio para que no tengan ni que perder tiempo ahorita en eso. ¿De acuerdo? Inge, yo tengo una consulta. Dígame. Justo respecto a lo que nos estaba diciendo, o sea, de lo entregable, el ingeniero Parra nos dijo que usted nos iba a definir qué es lo que nosotros tenemos que entregarle, o sea, entregable para la materia de él. ¿Cómo entregable? Ah, para la materia de, tú dices, de diseño electrónico. Sí, exactamente. Ah, ya, sí, sí. Verá, el tema de eso es que antes, hasta el semestre anterior, diseño electrónico se estaba manejando con otro proyecto paralelo a este. O sea, ellos para diseño electrónico tenían que entregar otro producto que no era este. Nosotros tuvimos una conversación al inicio del semestre, antes de que empezara todo este problema de la emergencia, tuvimos una reunión y acordamos que lo que vayan a hacer ahí en diseño electrónico, porque el doctor Fidel Parra les va a dar todas las pautas referente a todos los procedimientos que tienen que seguir en la asignatura de diseño electrónico y todo eso. Y el seguimiento a los productos que se van a exigir en esa asignatura tienen que ver con el cumplimiento o los avances que vayan teniendo aquí en el aspecto práctico, ¿ok? De su componente, es decir, que van a trabajar en su componente y los resultados que se le van a ir evaluando de los avances de aquí les van a servir para lo que les van a pedir en diseño electrónico. No sé, por ejemplo, si en diseño electrónico le pidieron diseñar el circuito electrónico en Proteus, a ver, entonces entrégueme su diseño en Proteus, pero de aquí, del proyecto que está realizando aquí para su graduación, ¿bien? De su componente práctico. Si le pidieron entregar, por ejemplo, el diseño del circuito impreso, por poner un ejemplo. A ver, vamos a evaluar en esta semana, vamos a evaluar el diseño realizado en ISIS, por ejemplo, o en ARES. A lo mejor a la siguiente semana te evalúo el diseño de la placa ya decapada, ya metida en el ácido y todo ese rollo. O de los componentes implementados en la tarjeta, a ver cómo los hizo. Entonces, esas partes tenemos que ponernos de acuerdo con el profesor para darle un seguimiento tanto para la asignatura de él como para esto. ¿Sí me explico? No sé si le quedó claro eso. Sí, sí, sí está claro.
O sea, lo que yo me preguntaba es si nosotros mismos definimos, o sea, qué entregarle o usted nos va a dar unas directrices para ver qué es lo que le entregamos a él. No, no, las directrices las va a poner el profesor de la asignatura. Yo lo que tengo que ponerme de acuerdo con él, de acuerdo con él, es lo que le vamos a evaluar en los tiempos establecidos. O sea, no sé, hasta qué semana va a tener usted diseñado su circuito electrónico, su simulación en Proteus o su simulación en lo que sea. O sea, hay que ver qué contenido le está dando él ahorita en diseño electrónico. Y, y yo ponerme de acuerdo también para llevar el control tanto desde aquí como de la asignatura de él. Yo ahorita, o sea, en las 8 primeras semanas estoy fundamentalmente concentrado aquí en la parte de metodología, bien, de acuerdo al programa que tenemos. Pero ya me voy a poner de acuerdo con él cómo se va a hacer el seguimiento de la parte de lo que él solicite en su asignatura como tal. ¿Bien? Pero ya a partir de la semana 9 en adelante, nosotros vamos a empezar a revisar también ya el componente práctico aquí, porque nos vamos a dedicar a darle un seguimiento al cumplimiento de tanto de la parte práctica como del documento escrito. ¿Ok? Inge, perdón, y en esto también tal vez podrían aportar los revisores. No, los revisores solamente para aprobación del plan ahorita. Ahora, yo soy el tutor metodológico de ustedes. De este paralelo yo soy el tutor metodológico. O sea, de momento yo tengo que darle seguimiento a ustedes tanto del componente práctico como de la parte metodológica, del documento, de la elaboración de los manuales, todo lo que se requiere aquí. Pero por eso mismo estamos llenando el archivo compartido, que por eso les pedí todos los datos en la bitácora. Se les va a nombrar un tutor técnico. El tutor técnico es un docente que es más afín, o sea, tiene más conocimiento del tema que ustedes están planteando. Entonces, con ese tutor técnico sí tienen que trabajar directamente. Y con él sí, con él es el que le van a dar seguimiento. Ahora, el tutor técnico no necesariamente tuvo que haber sido los revisores iniciales. ¿Bien? Hay que ver cuál es el tutor técnico que se le asigna de acuerdo al tema. Por poner un ejemplo, si alguien está haciendo algo de microondas, no sé, tal vez puede ser el ingeniero Flavio Morales, o si alguien está haciendo algo que tenga que ver con radiofrecuencia, puede ser que le asignen de tutor el ingeniero Angando. Entonces, así. Si alguien está haciendo algo con sistemas digitales, puede ser que le asignen a Luis Francisco Jurado y así sucesivamente. ¿Bien? Los que tengan que ver con sistemas de comunicaciones puede ser conmigo, por ejemplo. Entonces, así, se les va a asignar un tutor técnico, de acuerdo a la afinidad con el tema que ustedes están proponiendo. Con el tutor técnico sí tienen que trabajar de manera directa, ¿bien? Y conmigo también, porque yo le tengo que dar seguimiento a toda la parte metodológica y toda la parte de cumplimiento de los avances que vayan teniendo, ¿no? En cada una de las fechas que están previstas en el cronograma. Por eso el cronograma es esencial, porque yo tengo que darle un seguimiento a cómo va avanzando usted de acuerdo a ese cronograma precisamente, y darle las orientaciones, las indicaciones, las guías para que usted se oriente en cada una de las etapas del proceso. ¿Alguna otra cosa? Ingeniero, entonces estaríamos diciendo que dentro de una semana o máximo 2 usted ya nos daría los tutores técnicos. Sí, por eso mismo eran los datos que le estoy pidiendo, porque ahí en ese archivo hay una columna que todavía no se ha llenado, pero ahí se va a llenar cuál es el tutor técnico de cada cual. Por eso necesito con urgencia que me entreguen todos los datos correctos y que pongan el tema, porque algunos no me mandaron ni el tema. ¿Cómo le voy a poner un tutor si no sé ni en qué tema está trabajando? Entonces, tenga aprobado, no tenga aprobado, ponga el título del tema en el cual está trabajando. Bien, y le pone ahí en proceso, lo que sea, porque hay una columna que dice estado. Se le pone aprobado los que ya tengan aprobado y los otros se les pondrá en proceso o pendiente. Si después cambia el tema por alguna razón, pues se le cambia también en el archivo, pero yo necesito ahorita definir eso para saber qué tutor técnico se les va a asignar. Esa es otra de las razones. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero.
Bueno, seguimos aquí para ver si acabamos con esto. Dice, objetivos y preguntas. Bien. Primero, tienen que estar enfocado al tipo de investigación que se está haciendo. Y aquí la forma de los objetivos y las preguntas. Por ejemplo, si son planteamientos de tipo exploratorio, que algunos han puesto esto en su metodología de investigación. No, yo voy a utilizar el método exploratorio. Bien, ok. Miren cómo son los planteamientos de tipo exploratorio. Por ejemplo, explorar conceptos, variables, bien, que puede estar en unidades o tipos de casos, bien, hay que enmarcarlo dentro de un contexto. Luego, ¿cuáles son las causas de concepto de variable? Bien. Investigaciones para descubrir conceptos o variables. Por lo general no hacemos este tipo de investigación, pero por ejemplo podemos especificar objetivos y preguntas para cada concepto, si son distintos. Normalmente, no he visto casi ninguna que esté haciendo ninguna investigación para describir un concepto, ¿ok? Pero hay investigaciones así. Entonces, un objetivo y pregunta que agrupe diversos conceptos o variables. La otra son los planteamientos de tipo correlacionales o explicativos. Comparar entre grupos, categorías para evaluar diferencias en uno o más conceptos o variables. Habrá diferencias significativas en cuanto a variables dependientes, etc. Vamos a ver, creo que por aquí vienen unos ejemplos. Para establecer objetivos y preguntas causales, se sugieren que se enuncie una afirmación general de causa y efecto. Miren, aquí está interesante esto. Para establecer objetivos y preguntas causales, se sugiere que se enuncie una afirmación general de causa y efecto para irla precisando a través de sus consecuencias. Ejemplo, ver figura. El investigador, la figura se refiere a esto aquí, dice. El investigador puede establecer su objetivo causal, determinar si la exposición, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Determinar si la exposición a programas televisivos de dibujos animados incrementa el vocabulario de los niños ecuatorianos en edad preescolar y mejora su sintaxis y ortografía. Observen cómo este tipo de planteamiento, que es correcto, está hecho en base a una causa y efecto. Bien, está planteando cuál es la causa, que sería la exposición a programas televisivos, y valorando cuál podría ser el efecto. Dice, si incrementa el vocabulario de los niños ecuatorianos en edad preescolar y mejora su sintaxis y ortografía. Bien, aquí dice afirmación general de causa y efecto o idea. La televisión puede tener efectos positivos en el desarrollo del lenguaje de los niños. Consecuencia número 1. La televisión introduce nuevas palabras. Consecuencia número 2. La televisión refuerza la utilización de palabras y su sintaxis apropiada. Consecuencia número 3. La televisión ejemplifica los contextos en los cuales se puede utilizar ciertas palabras. Entonces, fíjate que si tú te haces esta afirmación de causa y efecto y planteas las consecuencias, tú terminas elaborando este planteamiento aquí al final, que es correcto. Dice, determinar si la exposición a programas televisivos de dibujos animados incrementa el vocabulario en los niños ecuatorianos en edad preescolar y mejora su sintaxis. Ya estás aquí formulando el planteamiento de un problema o de un objetivo general, por ejemplo. ¿Ven cómo yo me puedo ayudar en estas situaciones de causa y efecto para plantear correctamente un problema a resolver? Y además estoy siendo específico porque ya sé lo que voy a determinar en base a los programas. No es ver cualquier programa ni es tampoco evaluar cualquier cosa que provoquen los programas de televisión, sino que me voy a enfocar en la sintaxis y en el uso de palabras, por ejemplo. En resumen, plantear el problema de investigación cuantitativa consiste en afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando 5 elementos: objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias. Los 5 elementos deben ser capaces de conducir hacia una investigación concreta. Los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección. Bien, eso es lo que teníamos para el día de hoy, cumpliendo con el atraso que tuvimos por el feriado. Bien. Vamos a dejar de compartir esto.
Yo quería, nos quedan creo que 10 minutos, vamos a ver, quería indicarle algo sobre la parte del cronograma. Déjeme ver si lo tengo aquí. Deme un segundito que se cargue esto para mostrarle algo. Bien, miren. Les voy a compartir una pantalla en los pocos minutos que me quedan, a ver si les puedo indicar algo. Bien, no sé si están viendo ahí en la pantalla. ¿Sí lo están viendo? Inge. Sí, Inge. Sí, Inge, sí se ve. Ya, lo que le estoy mostrando aquí es un... Esto no es project propiamente de Office, ¿ok? Porque yo tenía el project en las máquinas que tengo allá en la universidad y por esta situación ahorita aquí no tengo la... Ya me van a solucionar el problema de instalarme el Office, el project del Office. Pero observen que estoy utilizando un programa para realizar cronogramas, similar, emulador del project, que es el Gantt de Google. Ese les puede servir también para los que no tengan tiene casi lo mismo, prácticamente lo mismo. Claro que no se maneja igual porque el del Office tiene muchas más posibilidades aquí y de manera más directa, ¿ok? Pero en realidad te da lo mismo, te da la descripción de las actividades, las fechas, etcétera, etcétera. Yo ya les puse un ejemplo aquí, ¿bien? Para que vean cómo se hace. Por ejemplo, todo tiene que partir de aquí de una fase. Esto se le denomina aquí, esta primera tarea que está aquí arriba se le denomina fase. Y dentro de esta fase pueden haber algunas tareas. Recuerden que lo que se coloca aquí no son objetivos, sino tareas u actividades. ¿Ok? Entonces, miren, yo me fijé una actividad aquí que se llama análisis de recursos y materiales, por poner un ejemplo. Ese podría ser la primera fase en cualquiera de los proyectos que ustedes están realizando. Luego, me creé dentro de esa fase algunas tareas que pertenecen a esa fase. Observen que todas estas fases que están aquí, que son 1, 2, 3, 4 y 5, todas estas tareas que están aquí, pertenecen a la fase de análisis de recursos y materiales. Si yo le doy un clic aquí, observen que se ocultan. ¿Ven? Y le doy un clic aquí y las despliego. ¿Cómo hice eso, no? Ya les voy a indicar cómo. Ahora bien, observen cuáles son las tareas que yo coloco aquí. Por ejemplo, la fase se denomina análisis de recursos y materiales. Y entonces le pongo definir componentes electrónicos que voy a utilizar. Por poner un ejemplo, usted puede redactar aquí lo que desee. Realizar compras e importaciones. Puede ser otra de las tareas que yo necesito para cumplir esta fase. Realizar pruebas de compatibilidad y de operación. Por ejemplo, si tengo que trabajar con un sensor de temperatura infrarrojo, yo tengo que hacer ciertas pruebas para ver si es compatible con el proyecto que voy a realizar, si se puede utilizar con personas, si tiene el alcance que yo quiero. A lo mejor tengo que hacer ciertas pruebitas de operación, conectarlo, probarlo, energizarlo, hacer algunas mediciones, probarlo con algunas personas, a ver si funciona como yo quiero. O sea, todavía no estoy diseñando nada. Estoy haciendo ciertas pruebas para ver si me sirve. Algunos tienen que trabajar con motores. Bueno, tengo que hacer algunas pruebas con motores, tengo que probarlo, medirle corriente, calcular su velocidad, no sé. Luego, puede formar parte de esta primera fase la selección de la información y bibliografía. Yo puedo empezar a coger una carpeta y organizar mi información por tipos de temas, por tipos de... Puedo incluso, ojo con esto, yo ya puedo ingresar mi bibliografía a un documento de Word, porque yo puedo crearme ya mi estructura. Ya van a ver en la siguiente clase cómo yo puedo, desde un principio, empezar a formar mi esqueleto de mi documento escrito. Y en ese esqueleto ya yo puedo ir ingresando la bibliografía. Toda la que voy consultando la puedo ir ingresando desde ya. No tengo que esperar al último momento. Lo otro es, por ejemplo, en algunos casos tengo que trabajar con aplicaciones, con programas. Ok,
descargarme las aplicaciones o los programas con los que voy a trabajar, estudiarlo, informarlo. Algunos tienen que incluso invertir algún tiempo en esto, en familiarizarse con la aplicación o el programa. ¿Bien? Porque puede ser que no sea de total conocimiento el programa con el que van a trabajar y tengan que dedicar un tiempo a entenderlo, a manejarlo. Entonces, ojo, ¿cómo se coloca todo esto? Usted empieza a redactarlo aquí, ¿no? Por ejemplo, voy a poner otra etapa que diga diseño. Diseño, por poner un ejemplo, diseño de la tarjeta de control. Diseño de la tarjeta de control. Ok, ¿qué implica hacer un diseño de la tarjeta de control? Observen que se me corrió para acá, pero yo con esta flechita le puedo mover. Bien, le puedo subir el nivel. Ok, voy a poner otra tarea aquí que diga, bueno, para hacer la tarjeta diseño control, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Por poner un ejemplo, configurar el controlador Arduino, por poner un ejemplo. Puedo también realizar simulación en Proteus. Puedo, por ejemplo, diseñar el PCB, por ejemplo, el circuito impreso. Ya. Y así sucesivamente puedo poner una serie de tareas. Ok, mi fase se va a llamar diseño de la tarjeta de control. Por lo tanto, todas estas tareas que estoy poniendo aquí debajo tienen que formar parte de esta fase. Y las pongo dependientes de esta. Entonces me coloco aquí y con esta flechita las voy bajando de nivel. ¿Qué significa eso? Que esta tarea, esta aquí se convierte en una fase porque está en un nivel más arriba que esta. Estas son subniveles de esta tarea principal. Y así fue como yo hice esto de aquí. ¿Sí ven? Entonces, si yo le doy un clic, todas estas subtareas se ocultan. Entonces, una cosa importante, porque ya se me acabó el tiempo, es, usted tiene que empezar a poner fechas aquí, que la puede poner por día o por hora. Yo también puedo poner aquí 1H, por ejemplo, y me lo acepta como una hora, ¿ok? Entonces, o lo pone por día o por hora, no importa. El problema es que las fechas tienen que ser consecuentes. Una cosa importante aquí, la primera fecha, escúchenme bien, la primera fecha que coloque aquí de la primera subtarea tiene que corresponderse con la primera fecha aquí de la fase. La fase de inicio, la fecha de la fase de inicio tiene que corresponderse con la fecha de inicio de la primera tarea. Y la última, perdón. Y la última, ya se me, a ver. Y la última tarea aquí, la fecha de fin, tiene que corresponderse con la fecha de fin de la fase. ¿Sí me explico? Esta fecha de inicio tiene que corresponderse con esta fecha de inicio. Y esta fecha de fin con la fecha de fin de la fase. Para que esto esté de manera correcta. Entonces usted le pone aquí, me voy a demorar 2 días, 1 hora, lo que quiera. Eso hay como configurarlo en Project. Y aquí se van estableciendo unas barras de tiempo. Bien, bueno, yo les voy a hablar de esto más en la siguiente clase, porque ahorita se me acabó el tiempo, realmente. ¿Ok? Inge, para la tarea, para realizar la tarea, simplemente hacemos le enviamos en forma de imagen de las actividades de nuestro proyecto. Ah, no, envíeme en Project y en PDF, en las dos cosas. Ya, Inge. El Project, cuando lo tenga en Project hay como guardarlo como PDF también. Envíenme las dos cosas, porque yo ya me voy a instalar el Project, ya me van a ayudar con eso. Pero por si acaso todavía no lo tengo instalado en Project de Office, me envía en PDF de manera adicional. ¿Y si usamos ahorita la herramienta de Google que nos mostró? Perfecto, lo puede hacer ahí, pero me tienen que enviar entonces el enlace para conectarme ahí. Porque eso ya. Ese tipo de archivos se guarda en Google Drive. Ya. Inge, por favor, no se olvide de extendernos el plazo de la tarea de esta semana. Ok, bueno, entonces voy a dejar por concluida la clase. Cualquier cosa me escriben en el correo, por favor, lo que todavía está en pendiente con los planes, ¿ok?